Bueno, entonces vamos a estudiar este capítulo que se llama Dimensionamiento de los conductores secundarios de los transformadores de medida. Frecuentemente esto no se hace. Lo único que hacen es instalar un conductor número de cobre número 12 y, y pensando que con eso es suficiente. Pero en realidad debería verificarse si ese conductor es el adecuado para mediciones eléctricas. Entonces, empezamos. ¿Cuál es el objetivo? Queremos dimensionar los conductores secundarios de los transformadores de corriente, también de los transformadores de potencial. Queremos verificar que la carga conectada en ambos casos no excede la potencia nominal de los transformadores. A eso apuntamos. Bien, como ya sabemos, los errores en mediciones eléctricas son inevitables. Cuanto mayor sea la cantidad de energía en juego, las precauciones para reducir los errores deben ser más grandes. Mientras más grande la potencia involucrada, mayor debe ser el esfuerzo para reducir los errores. Eh, ya desde hace tiempo hemos estado indicando que los conductores secundarios de los transformadores de medida deben ser independientes, uno para cada circuito. Ese criterio lo vamos a aplicar también aquí. También vamos a ver cómo podemos verificar que la carga conectada al transformador de medida no exceda la potencia nominal de los transformadores de medida. Si nosotros realizamos adecuadamente las anteriores indicaciones, entonces podemos estar seguros que los factores de corrección serán próximos a 1. En esas condiciones, el valor verdadero se aproximará bastante al valor medido. Y en realidad eso queremos hacer, porque los factores de corrección, como ya se ha insistido bastante, no se conocen. Además, son variables. Bien, vamos a empezar primero el dimensionamiento de los conductores secundarios de los transformadores de corriente. En baja tensión, los transformadores de corriente están muy próximos a los instrumentos, al perímetro, muy cerca a los transformadores de corriente, a unos 2, 3 metros, no más. En una celda está la llegada y en la siguiente celda está la medición. Entonces, unos pocos metros, nunca más de 5 metros. ¿No? Y en esas condiciones, de acuerdo con Medeiros, será suficiente usar el alambre de cobre número 12 AWG. No se necesitan hacer verificaciones. Eso dice Medeiros. Pero hace tiempo yo vi un manual de la Siemens en los que igual en baja tensión también hacen las verificaciones. Yo creo que se podría hacer el mismo método que vamos a estudiar en media y alta tensión, no habría ningún problema. Pero eso no vamos a hacer. Vamos a seguir el criterio de Medeiros. Si es baja tensión, es corta distancia, la longitud es corta y entonces suficiente será el número 12 AWG. Pero en media tensión y alta tensión ya pueden ser fácilmente unas cuantas decenas de metros. No estoy diciendo 50, 20, 30, 25, de ese orden. Y en ese caso es necesario verificar si ese alambre de cobre, el número 12 AWG de cobre, cumple las condiciones. Permite asegurar que la carga conectada no excede la potencia nominal de los transformadores de medida. Tenemos que verificar. En las mediciones eléctricas, cuando hablamos de los circuitos de corriente, hemos visto que se puede hacer con 3 elementos
o con dos elementos. Nosotros vamos a estudiar en el mismo orden. Primero con 3 elementos y luego con 2 elementos. Estamos hablando de los transformadores de corriente. Bien, aquí tenemos un esquema de los 3 transformadores de corriente. Aquí. Y ZC es la impedancia equivalente de todas las bobinas de corriente en serie. Al conectar bobinas de corriente a los transformadores de corriente, todas las bobinas de corriente se conectan en serie. Entonces, ZC es de los instrumentos. Y no sé por qué a veces confunden que aquí debe incluirse los conductores. No, solo instrumentos. Aquí lo dice. Y tiene una parte resistiva, EDC, y una parte reactiva. Aquí está la red trifásica. Para 3 elementos, nosotros necesitamos instalar 3 transformadores de corriente, uno en cada fase. Estos son los transformadores de corriente. Y más o menos a 20 metros, por ejemplo, los instrumentos están separados de los transformadores de corriente a esa longitud. ¿Cómo vamos a unir las bobinas con los transformadores de corriente por medio de conductores secundarios? En esto quiero insistir, cuya sección estamos verificando en este capítulo. Entonces, para tener muy en cuenta esto, nosotros tenemos los 3 conductores del circuito primario. Sabemos que usamos 3 transformadores de corriente. Las polaridades, ¿no? Nosotros tenemos 3 impedancias equivalentes, uno por fase. Esto es ZC. ZC tiene una parte resistiva y una parte reactiva. Los instrumentos se conectan a los transformadores de corriente por medio de conductores secundarios. El transformador de corriente que está en la fase 1 se conecta a los transformadores de corriente, la bobina de corriente de los instrumentos conectados a la fase 1 se conectan al transformador de corriente 1, que está en la fase 1 también. Esto tiene una resistencia R. R es lo que nosotros queremos verificar. Lo mismo en las otras fases. R. Esos son los conductores de ida. Y como ya hemos señalado insistentemente, el conductor de retorno será común. Ese conductor de retorno, solo para hacer énfasis, voy a representar con otro color. Esto es R, el conductor de retorno. Es común para el circuito de corriente. Y, como ya sabemos, las bobinas de corriente deben aterrarse. Y tenemos, este es el circuito, ¿no? Este es un TC, otro y otro. Tenemos en la fase 1 la corriente I1, en la fase 2 la corriente I2, en la fase 3 la corriente I3. En el conductor de retorno, y la corriente de retorno es I0. Ese es el circuito, ¿no? Nosotros esperamos que el conductor de retorno y los conductores de ida sean iguales. Es la idea, porque nosotros vamos a comprar 100 metros de un alambre de cobre. No vamos a comprar 20 para el retorno y 80 para los conductores de ida. Un rollo.
La exactividad. Yo sí he puesto en rojo es solo para hacer énfasis, que tiene que ser común, ¿no? Entonces tenemos eso. Eh, no, si hay un transformador de corriente en el neutro, eso será para protecciones. Nosotros no vamos a ocuparnos de eso. Entonces vamos a considerar dos casos para dimensionar R. Vamos a decir que la carga es totalmente equilibrada, ¿no? Y ustedes saben bien que I0, la corriente de retorno, es I1, I2 más I3. Si es equilibrada, la carga es equilibrada, entonces todas las corrientes son iguales, ¿no? Y entonces las condiciones de carga en cada fase son iguales. Y así que podemos estudiar solo una fase. Solo una fase. ¿Está bien? Ahora, si es equilibrado, la suma de las tres corrientes es cero. En caso equilibrado, no hay corriente en el conductor de retorno. No, no es que hemos retirado el conductor, simplemente no hay corriente. Ahora, para que circulen estas corrientes, tiene que haber una tensión U. Esa tensión U es la tensión secundaria del transformador de corriente, ¿no? Esa tensión U la van a llamar U2, porque es del secundario. Entonces vamos a estudiar solo un transformador de corriente, porque nosotros las condiciones son iguales. Así que puedo prescindir para facilitar el análisis, retirar las otras fases. No, no es que estoy, simplemente quiero hacer énfasis en esto, ¿no? En que, como lo vemos, cuando solo estudio un transformador de corriente, lo vemos así. Entonces, si el circuito es equilibrado, esta corriente 1, que es secundaria del transformador de corriente 1, provoca caídas de tensión en el conductor de ida, en el conductor E de resistencia R, y caída de tensión en los instrumentos. En los instrumentos tienen una resistencia y una reactancia. Entonces, puedo dibujar un diagrama vectorial. Lo voy a hacer aquí rápidamente, porque voy a necesitar la figura. Entonces, voy a dibujar además un diagrama vectorial, que ustedes lo tienen. Entonces, tengo lo siguiente. Sí. Entonces, U2 es igual a la caída aquí más la caída aquí. La caída en R, eso es I por R, porque ya hemos dicho que todas las corrientes son iguales. Aquí, los conductores tienen una resistencia, perdón, los instrumentos tienen una componente resistiva, R. Hay una caída de tensión en la resistencia de los instrumentos. Y también hay una caída de tensión en la reactancia de los instrumentos. Y la suma, la caída aquí, más la caída aquí, es U2. Como no hay corriente en el conductor de retorno, la caída aquí es cero. Es evidente que U2, ahora miren, I, I son factores comunes. Entonces puedo escribir U2 igual I. Si escribo, yo sé que esto es un triángulo recto, entonces puedo escribir así. Aquí tengo R más RC
más XC. ¿Está bien? XC, así. Entonces, esta cantidad raíz cuadrada de R más RC más XC es la carga conectada al transformador de corriente. La impedancia conectada al transformador de corriente es esta. Es la impedancia conectada. Esta impedancia no puede ser mayor a la impedancia nominal del transformador de corriente. Este transformador de corriente tiene una impedancia nominal Zn. Ahora, un aspecto importante que debe notarse es el siguiente. En este capítulo ya están definidos los instrumentos. RC y XC se conocen, están dados. En alguna parte ya se ha definido. Lo que no se conoce es R, la sección del conductor. Esto no vamos a cambiar RC ni XC. Lo que podemos cambiar es R. Y esta impedancia conectada no puede ser mayor a la impedancia nominal de los transformadores de corriente. Entonces, habrá un R máximo de los conductores secundarios que aseguren que la impedancia conectada no sea mayor a la impedancia nominal de los transformadores de corriente. Así, ¿no? Hay un valor máximo. ¿No? Tal que asegure que la carga no sea mayor a la impedancia nominal. Eso es, de aquí yo puedo despejar R máximo. Porque el Zn se conoce, está en las tablas. Se conoce. RC y XC se conoce. Entonces es una ecuación con una incógnita y despejo RC, R máximo, mejor dicho. Ahora, el objetivo también es no que la carga conectada, es decir, los volamperes conectados, no exceda la potencia nominal del transformador de corriente. Ahora, ¿cómo es la potencia conectada? ZC. Eso será pues I por ZC. I por ZC. O mejor, no estoy equivocado, porque no puede ser potencia corriente por tensión. Ustedes saben. Es I por la tensión. ¿Está bien? La carga conectada ZC será igual a la tensión por la corriente. Y como la tensión es I, voy a tener I cuadrado por esta cantidad que está con una raíz cuadrada. Esta impedancia, esta carga conectada, no puede ser mayor a la impedancia a la potencia nominal del transformador de corriente. Sn está dado, ya se ha definido en otro capítulo, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo definir la potencia nominal de los transformadores de corriente. Lo que estamos verificando es R simplemente. Y por lo tanto, yo tengo lo siguiente. Entonces, vamos a la presentación. Revisamos las ecuaciones que hemos encontrado. Tengo tensión secundaria con Zn tiene que ser la máxima impedancia conectada y eso depende del valor máximo que los conductores secundarios pueden tomar. De aquí ustedes pueden despejar R máximo. Es muy fácil. ¿Cierto? R máximo podemos despejar. Entonces, es el valor máximo que pueden tomar los conductores secundarios.
nos vamos a utilizar este conductor R. R no puede ser mayor a R máximo. Y en cuanto a la carga, la impedancia, la carga, los volamperes conectados no pueden ser mayor a la impedancia nominal. Puede ser igual, pero nunca mayor. Eso, esta resistencia, ecuación de resistencia máxima, si nosotros consideramos carga equilibrada. Pero los circuitos no siempre son equilibrados, ustedes saben. Es decir, hay corriente en el conductor de retorno. Aquí hay corriente. Entonces, la tensión secundaria aquí, U2, es igual a la caída aquí en R, caída en los instrumentos, más caída en el conductor de retorno. Ahora, así sería. Pero ahora, ¿qué condición vamos a tomar? Eso, en general, los circuitos son desequilibrados, ustedes saben. Y 1, y 2, y 3 no son iguales. Pero vamos a tomar el caso más extremo, que solo hay corriente en la fase 1 y en las otras no hay. Y 2 y 3, cero. En esas condiciones, no sé si tengo aquí, no tengo. En esas condiciones, I1 es igual a I0. Entonces, la tensión aquí, estoy repitiendo, es la caída de tensión aquí en R, en los instrumentos y en el conductor de retorno. Recuerden, I es igual a I0. Y tengo este diagrama vectorial. Esta es la caída de tensión en el conductor de retorno. I1R. Esto es el conductor de ida. Estos son los instrumentos. Y este es el conductor de retorno. Este es un triángulo recto también. Y tengo U2. Será pues esta cantidad elevado al cuadrado más esta cantidad elevado al cuadrado. Y tengo U2. En todas las resistencias tengo I1, 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 o I, ¿no? Les puedo factorizar. Entonces U2 escribo así. Siguiendo el mismo criterio, esta cantidad es la impedancia conectada al transformador de corriente. Esa impedancia no puede ser mayor a la impedancia nominal de los transformadores de corriente, para lo cual habrá un valor máximo que los conductores secundarios pueden tomar, un valor máximo de resistencia de los conductores secundarios. Y aquí despejamos R máximo. Y la condición que debe cumplirse que tiene que ser menor. Y también podríamos escribir la ecuación de potencia. La potencia, la carga conectada, ha de ser esta tensión por la corriente y no debe ser mayor a la potencia nominal de los transformadores de corriente. Eso es. Así, entonces tendríamos la forma como se verifica la resistencia de los conductores secundarios de los transformadores de corriente, medición con 3 elementos. Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo ha sido tomado de Medeiros y lo único que he hecho es tomar las partes más importantes. En realidad, Medeiros calcula algunos otros aspectos más, que en mi opinión no son fundamentales, pero podrían ser interesantes. No lo voy a hacer yo, ustedes lo revisan. Entonces, este ejemplo, esto que está en Medeiros, y también está en la página, lo que vamos a ver enseguida. Entonces, tenemos lo siguiente. Bien, nosotros tenemos lo siguiente. Dice así,
dos medidores idénticos de 3 elementos. Al decir 3 elementos es medición con 3 elementos. Uno para kilovatios hora y otro para kilobar hora. Dice idénticos porque nosotros sabemos que un medidor de energía puede medir energía, en un medidor de energía activa puede medir energía reactiva con solo añadir un desfasador. Como el medidor solo considera medidores electromagnéticos, entonces dice que los dos medidores son iguales. Claro, eso está bien si se trata de medidores electromagnéticos. Son iguales, entonces. Lo único que cambia es que miden parámetros diferentes. Dice, con cada bobina de corriente con 5 amperios, o sea, 5 amperios la corriente nominal del transformador de corriente, ustedes saben, consume 1.4 vatios. Las bobinas de corriente, la impedancia equivalente a las bobinas de corriente consumen 1.4 vatios y 0.8 bar. ¿Está bien? Están instalados a 25 metros, L vale 25 metros, de 3 transformadores de corriente, 0.3, C, 12.5. Es la especificación de un transformador de corriente, la norma brasileña, uno de 12.5. Y conectados a estos por medio de alambres de cobre 12AWG. Q, 12AWG. Dice, verificar si el conductor es adecuadamente dimensionado para esta medición. Inciso A, circuito equilibrado. Inciso B, circuito desequilibrado. Bien, entonces yo tengo dos bobinas de corriente por fase. Uno de este medidor y otro de este medidor. Ambos medidores son iguales. Por lo tanto, consumen cada uno 1.4 vatios. Entonces, el consumo total de las bobinas de corriente de una fase ha de ser el doble. 2 por 1.4. ¿No? Porque son iguales. Y eso es potencia. Si divido entre la corriente nominal con 5 amperios, dicen, entonces entre 5 al cuadrado, eso me da la resistencia equivalente de las bobinas de corriente en serie. Eso es igual 0.112 ohms, ¿está bien? Lo mismo, ambos instrumentos idénticos consumen cada uno 0.8 bar. El consumo total será pues el doble. En este caso, esos 0.8 bar se han calculado con 5 vatios, con 5 amperios. Y esta es la reactancia equivalente de los instrumentos, de estos dos instrumentos, de una fase, estamos hablando. Tenemos eso. Y he dicho que estamos usando un transformador de corriente 0.3C12.5, la especificación de la carga nominal. 12.5 es la potencia nominal de los transformadores de corriente. Si vamos a tablas, esto significa que la impedancia nominal de los transformadores de corriente es 0.5. Ustedes pueden verificar. 0.5 es la impedancia nominal. Y lo que he dicho yo es que Zn, ¿se acuerdan? Zn tiene que ser igual a ver si recordamos, R C más R máximo elevado al cuadrado más XC al cuadrado, ¿cierto? De aquí, R máximo es raíz cuadrada de Zn cuadrado
menos x, sí, menos xc al cuadrado, menos RC, esto es RC mayúsculo, ¿no? Entonces, Zn 0,5, XC 0,064 y RC 0,112. Entonces, el valor máximo que los conductores secundarios pueden tomar vale, así es, sustituyendo y operando, es 0,384 ohmios. Nos dice que nosotros queremos usar este conductor, el 12AWG, de tablas del mismo Medeiros. Necesito calcular cuánto es la resistencia de este conductor para 25 metros. Entonces, R será pues, este conductor tiene una resistencia unitaria de 5,3 ohmios por kilómetro, de tablas. Como estoy usando 25 metros, ¿cierto? R entonces es 0,1325 ohmios. El conductor que pretendemos usar tiene una resistencia de 0,13. El valor máximo es 0,38. R es menor que el valor máximo. Entonces, si el circuito es equilibrado, el conductor 2AWG cobre está bien dimensionado. ¿Está bien? Está bien dimensionado. No habría problema en usarlo entonces. Pero la parte B del problema dice circuito desequilibrado. Hagamos eso. Por eso borramos aquí. No se olviden que la resistencia del conductor secundario es, no voy a borrar a ver si hay espacio. Lo que cambia aquí es simplemente, como tenemos el conductor R en ida y en vuelta, entonces aquí tengo un 2. Aquí tengo un 2, raíz cuadrada así. Sí, 2. ¿Estoy bien o estoy mal? Estoy haciendo memoria. RC, ¿está bien? Está bien, ¿cierto? Porque tengo dos de ida, uno de ida y otro de vuelta, es 2 veces R. Está mal esta ecuación. Estoy hablando de memoria, entonces no está bien la ecuación. Porque hay un solo RC, no puede ser dos. Pero sí hay dos conductores secundarios, el de ida y el de vuelta. Entonces aquí es 2. Esto es RC, ¿no es cierto? Y despejo R máximo. R máximo será raíz cuadrada de Zn cuadrado menos xc cuadrado menos RC, todo dividido entre 2, ¿no? Aquí es el 2. Es la ecuación. Para circuitos equilibrados, R máximo solo el numerador. Circuitos desequilibrados está dividido entre 2. Entonces, sustituyendo Zn, que vale 0,5, XC, que vale 0,064, y RC, 0,112, resulta que el, el valor máximo de los conductores secundarios es pues la mitad de lo que hemos calculado anteriormente, ¿no? Pero vale 0,192 ohmios, así. ¿Está bien? 0,192. Y este es el valor máximo.
0,19. La resistencia, el conductor que pretendemos usar, el 12WG, tiene una resistencia de 0,13. 0,13 es menor que 0,19. R es menor que R máximo. Y por lo tanto, el conductor está bien dimensionado. ¿Está bien? Eso es importante tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? Ahora una aclaración necesaria. Yo he dicho que he escrito este factor 2, porque los dos instrumentos son idénticos. Cada uno consume 1,4 vatios. El consumo total de las dos bobinas de corriente por fase será pues el doble, ¿cierto? De ahí ese factor. Pero esta no es una fórmula. Solo vale para este caso. Esta es una fórmula general. Esta no es una fórmula. Solo vale para este caso. Pero desde hace tiempo están usando esta ecuación como si fuera una fórmula. No es fórmula. Si ustedes usan esta fórmula, está muy mal. No, no es. Estoy reiterando. A ver si recuerdan eso. Eso es entonces cuando tenemos una medición con con tres elementos. Ahora veamos con tres elementos o con dos elementos. Ya hemos hecho con tres, ahora con dos. Si hubiera alguna pregunta, tenemos eso. Ahora, con dos elementos hay las siguientes posibilidades. Que sea un conductor de retorno, dos conductores de retorno, tres conductores de retorno. Esto lo vamos a ver enseguida, si es tres. Vamos a ver esto, por favor. Tres conductores de retorno. Esto vamos a ver. En este momento yo no memorizo muy bien, pero al analizarlo vamos a ver. Un conductor de retorno. La idea es usar un conductor de retorno. Ya lo he dicho. Por donde pasa la corriente de retorno y cero, en el caso anterior, queremos que solo vaya por un conductor. La idea es esa. Pero a veces es necesario poner dos conductores de retorno en paralelo. Ese sería conductor de retorno independiente, creo. Vamos a ver. Pero en los apuntes está bien. Aquí la presentación puede ser que haya algún error, pero lo vamos a verificar. Bien, y este es el caso. Medición con dos elementos. Tres fases. 1, 2, 3. Ya sabemos que los transformadores de corriente se instalan en la fase 1 y otro en la fase 2. Tenemos dos ZCs, porque es de dos elementos. Estos son los conductores de ida y este es el de vuelta. Este es el único conductor de retorno. Nosotros todos los diagramas anteriores lo hemos dibujado así. Esperamos que sea así, pero si no es así, si no se puede así, hay algo que hacer, ¿no? Eso vamos a estudiar. Yo necesito insistir en esto, entonces vamos a hablar de lo siguiente. Tengo entonces tres conductores. 1, 2, 3. Dos transformadores de corriente. Dos ZCs. Los ZC se unen a los transformadores de corriente por medio de conectores secundarios. R, el de ida. De ida. Este es TS1, TS2.
Como ya hemos dicho, queremos un conductor de retorno y eso es común. Entonces, ese conductor de retorno común lo vamos a representar con rojo solo para que se note. Es R también. Y ya sabemos que tenemos que aterrar. Bueno, sería derecho con color negro. ¿No? Esto se aterra. Entonces, este transformador de corriente está en la fase 1 y 1. Este está en la fase 3. Esto es I3. Y este es el conductor de retorno. Bueno, aquí no hay, no es un circuito de 3 hilos. La corriente de retorno vamos a llamar I2. No porque sea de la fase 2, sino que esta corriente I2 es la resultante de I1 y I2. ¿No? I2 es I1 más I3, perdón. Y tengo esto. I1 y I3, por ser de un circuito trifásico, están desfasados 120 grados. ¿No es cierto? Aquí hay 120 grados. Y 2 es la suma geométrica. Esto es I2. ¿Está bien? No es de la fase 2, insisto. Este ángulo es aproximadamente 60 grados. Y ese es el diagrama. Ahora, para que estas corrientes circulen, tiene que haber una tensión secundaria en los transformadores de corriente. Aquí, para el TC1 voy a llamar U1. Para el TC2, U2. ¿Está bien? Es U1, aquí es igual. U1 es igual a la caída aquí, en R, más la caída en ZC, más la caída en el conductor de retorno. U2 aquí es igual. Caída en R por I3, o debido a I3, caída en ZC, más la caída en el conductor de retorno, que es común. Entonces será I2R, ¿no? Eso es. Y quiero estudiar este caso. Es un poquito más complicado que el que hemos visto y voy a... Recuerden que 1 y 3, y 1 y 3 están desfasados 120 grados en tiempo. Voy a simplificar el análisis. Voy a hacer el diagrama vectorial porque es importante comprender esto, ¿no? Así. Bueno, entonces voy a hacer un poco más grande para que se note. Esto es I1. Esto es I3. ¿Está bien? Y esto es I2. Ahora he dicho, U1, aquí es igual. Caída aquí y la caída de tensión por corriente 1 debido en R está en fase con I1. Aquí está I1. Entonces, eso lo hago con color rojo. Esto es I1R. I1R en fase con I1. Caída aquí por resistencia. I1RC. Caída aquí por reactancia. I1XC en cuadratura. Más la caída de tensión en el conductor de retorno. I2R. I2R está en fase con I2. I2R. Y la resultante es U1. ¿Está bien? Ese es el diagrama vectorial del transformador de corriente 1. Y he dicho que aquí hay 60, entonces aquí hay también 60 grados, porque son paralelos. Esta línea es paralela a este, ¿no? A este fasor. Lo mismo hago para U2, ¿no? Espero, a veces sin querer cambio
la nomenclatura y ahí puede ser un poco diferente, pero no solo los símbolos, ¿no? Entonces, U2, ¿a qué es igual? En ida, I3R. Eso puede ser con otro color. Digamos con azul, un poquito más grueso, para que se note, ¿no? Entonces, I3R está en fase con I3. Aquí no me salió bien el diagrama. Esto es I3R. Aquí también, en los instrumentos, I3RC. Los instrumentos tienen reactancia. I3XC. Más la caída de tensión con todo retorno. I2R. I2R en fase con I2. Entonces, esta es la caída de tensión I2R, ¿no? Y la suma es U2. Esto es U2. U2. Si trazo una paralela aquí, a I3, esto vale 60 grados. No está bien en mi diagrama, ¿no? Eso es, ¿no? Esos son los dos diagramas vectoriales de ambos transformadores de corriente. Ahora necesito escribir las ecuaciones de U1 y U2, ¿está bien? Ahora yo para esto voy a considerar lo siguiente. Voy a encontrar las componentes de ambas tensiones. Esta es X y esto es Y. ¿Está bien? X coincide con Y1. Y está en cuadratura. Entonces puedo escribir la ecuación de U1. La componente X de U1. U1X. ¿A qué es igual? U1X es esta cantidad más esta cantidad más la proyección de I2R en la dirección X. Eso es I1R, I1RC más I2R, I2R por el coseno de 60 grados. ¿No es cierto? Tenemos eso. Y U1Y, espero que me alcance el espacio, U1Y ha de ser esta cantidad, que es para la Y, más esta proyección. Entonces, esta cantidad es I1RC Esta proyección es I2R por el seno de 60. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es los componentes X y Y de U1. Y si quiero encontrar U1, tengo que aplicar Pitágoras y ustedes ya saben, se dan cuenta. Pero note algo. U1 es función de dos corrientes. I1, I1 y 2. Lo mismo U1Y, I1, U2. No puedo factorizar las corrientes como en el caso anterior. Y aquí es una suma. La componente Y es esto más esto. Está claro. Otro aspecto que conviene notar es el siguiente. Esto es U1 y esta es la corriente, ¿no? Aquí la corriente está atrasada a U1. Eso significa que el transformador de corriente 1 opera inductivamente. Si I2R fuera más grande, digamos hasta aquí, U1 sería esto. Igual, I1 estaría atrasada a U1. Eso significa que el transformador de corriente 1 siempre operará inductivamente. Y a propósito,
los transformadores de corriente deben operar siempre inductivamente, no capacitivamente. Es el 1 opera bien. Y voy a hacer lo mismo, pero para el transformador de corriente 2. Pero noten ustedes que U1Y, aquí hay un más, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre para U2. Voy a borrar, porque no tenemos espacio. De todos modos, las ecuaciones están escritas, ¿no? Voy a encontrar ahora las componentes X y Y de U2. Entonces, X y Y. Aquí, entonces voy a considerar aquí una dirección Y es perpendicular a I3 y X paralela a I3. ¿Está bien? Esta dirección X es paralela a I3. Entonces, ¿cuáles van a ser las componentes de U2X? Perdón, la componente X de U2 ha de ser I3R, I3RC, más esta proyección, la proyección de I2. Es I2R es esto. Proyecto una dirección X, ha de ser I2R coseno de 60, porque aquí hay un ángulo de 60. I2R coseno de 60. Eso es U2X. Ahora, U2Y. U2Y. ¿A qué es igual? En esta dirección. Es I3XC. Ahora miren, aquí está la flecha de I2R. Es I2R. Y esta es la flecha. Si proyecto una dirección Y, tiene sentido contrario a I3R. Miren, I3XC es esto. Ahí está la flecha. Si proyectamos I2R en la dirección Y, tiene sentido negativo. Entonces es I2R seno de 60. Entonces en Y ocurre lo siguiente. Aquí hay un signo menos para U2. Para U1 era más, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Ahora, miren, aquí está U2. Esto es U2. Esto es U2. La corriente en U2 es I3. Aquí está U2. I3 es esto. En este caso, para este diagrama, el transformador de corriente 2 está operando inductivamente. Pero es que yo he dibujado I2R de este tamaño nada más. ¿Qué pasaba si yo dibujaba I2R más grande? ¿Qué pasaba si la calle de tensión con todo el retorno era más grande? Digamos hasta aquí. Estoy exagerando. I2R es todo esto. Y entonces U2 está aquí. Como es el vector resultante, U2 es. Pero aquí está I3. Entonces resulta que I3 está adaptada a U2. Es decir, operaría capacitivamente. Eso no se permite. Porque ya he dicho, tienen que operar inductivamente. Entonces, el transformador de corriente 2 puede operar capacitivamente, lo cual debe evitarse. ¿Está bien? En cambio, el 1 siempre inductivamente. Entonces, para ambos transformadores tenemos que dimensionar el transformador de corriente, el conductor secundario.
como U1 siempre opera inductivamente, el criterio para conocer el valor máximo de U1 será que la carga no puede exceder la impedancia nominal de los transformadores de corriente, igual que en el caso anterior. Pero como en el transformador de corriente 2 hay la posibilidad de que éste opere capacitivamente, el criterio será evitar la operación capacitiva. Los criterios para dimensionar los conductores secundarios de ambos transformadores son diferentes. Además, otro aspecto importante, en el transformador de corriente 1, aquí había un más. En el 2, están viendo que aquí hay un menos. Eso significa que el transformador de corriente 1 está más cargado que el 2. Fíjense eso. Está más cargado. Otra dificultad era que había dos corrientes. Aquí, por ejemplo, para el 2 hay I3 y 2. No puedo factorizar I. Aquí también, I3 y 2. No puedo factorizar corriente. Así que voy a simplificar el análisis. Voy a suponer que I1 es igual a I3 y por lo tanto será igual a I2. Todo es I. I1 igual a I3 igual a I. I2 igual a I. Entonces aquí factorizo I. Si esto es I, esto es I, esto es I, se puede factorizar. Lo mismo aquí, para ambos transformadores de corriente. Entonces, nosotros vamos a la presentación, vemos las mismas ecuaciones. Tenemos eso. Este es el diagrama vectorial. Aquí está U1 del transformador de corriente 1. Aquí está U2 del transformador de corriente 2. Aquí están los ejes sobre los cuales sacamos las componentes. U1. 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 Bueno, eso era U1X más U1Y, ¿no es cierto? ¿Está bien? Eso se eleva al cuadrado. Bueno, no tengo, pues, el problema es que hemos borrado las ecuaciones. Y ustedes saben que coseno de 60 es un medio y seno de 60 es raíz de 3 entre 2, por ahí aparece un raíz de 3. Entonces, como hemos dicho, puedo factorizar U1. Perdón. Miren, puedo factorizar I. Entonces sale de factor común. Esta es la tensión U1. Y esto que está conectado, como hemos dicho, para 1, el criterio será que la carga conectada no exceda la impedancia nominal de los transformadores de corriente. Entonces, esto que está con la raíz es la impedancia de la carga. Lo mismo para el 2. Hemos dicho que podemos factorizar I. Pero aquí hay un menos, ya hemos visto. ¿No? Entonces, esta cantidad que está con raíz es la carga conectada o el burden. El burden conectado en un transformador de corriente, la carga también se llama burden en inglés, pero no. Y aquí está menos. Aquí está menos y aquí está más. Miren, menos, más. Está claro que el transformador de corriente 1 está más cargado por este signo. ¿No? Ya lo hemos dicho. TC1 está más cargado que el 2. El 2, por la análisis anterior, puede operar capacitivamente, lo cual debe evitarse. El TC1 nunca operará capacitivamente. Por lo tanto, el conductor secundario del TC1 se dimensiona de modo que la carga conectada no exceda la impedancia nominal. En cambio, para el 2, los conductores secundarios se dimensionan de modo que se evite la operación capacitiva, ya lo hemos dicho. Entonces, sí, TC1, ahí está escrito.
no debe exceder. Entonces, la ZC, este ZC no puede ser mayor a Zn, para lo cual hay un R máximo. De aquí despejamos R máximo. Aquí está R máximo. R máximo. Inge, Inge, disculpe. está silenciado su micrófono. Ingeniero, disculpe, su micrófono está apagado. ¿Y recién o desde el principio? Recientemente, ingeniero. Ya, bien, 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 muchas gracias. Inmediatamente tienen que hacérmelo saber. Bueno, entonces voy a... sin querer lo debió ser. Bueno, entonces hemos dicho, aquí está I3, ¿no es cierto? Y esto es I3XC. En esta región, operación inductiva. En esta región, capacitiva. No podemos permitir operación capacitiva del transformador de corriente. El límite está definido por la corriente I3. Entonces, este es el límite. Si esta flecha pasa a esta región, operación capacitiva. Si no pasa, es operación inductiva. Esto es 60 grados. Entonces, esto es I2 R máximo prima. R máximo, para el TC1 lo hemos llamado R máximo 1. Para el TC2 vamos a llamar R máximo prima. ¿Está bien? Porque como las condiciones de operación son diferentes, están cargados con distintos valores, entonces la resistencia máxima para el transformador de corriente 2 vamos a llamar R máximo prima. Entonces, este es el límite. Entonces esto es I3, así, o I si quiere, porque hemos factorizado las corrientes. Entonces igual, miren aquí, I3 R máximo por el cociente de 60 prima, tiene que ser igual a I3 XC. I3 con I3, de aquí encuentro que R máximo prima para el transformador de corriente 1 será XC, cociente de 60, o seno o 60, o coseno, es seno pues. Es seno, esto no es coseno, es seno. Porque estoy proyectando aquí, estoy igualando a la caída de tensión por reactancia de los instrumentos, ¿no? Entonces, si esta cantidad proyecto aquí, ha de ser I3R máximo, seno de 60. Seno de 60 es raíz de 3 entre 2, entre 2. Y entonces hay dos valores de resistencia máxima. R máximo prima para el transformador de corriente 2 y R máximo para el 1.
Y entonces nosotros podríamos, este es para el tramo de corriente 2, este es para el tramo de corriente 1. Yo podría entonces elegir diferentes conductores para los transformadores de corriente. Para cada uno un conductor diferente, lo cual estaría bien, con tal de que el conductor que elija no excede el valor máximo, estaría muy bien. Eso está bien, se puede. Pero cuando nosotros instalamos los conductores secundarios, en la práctica, ¿qué hacemos? Compramos un rollo de alambre de cobre número 12, por decir algo, y pretendemos usar ambos en ambos transformadores de corriente, pero los valores máximos son diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es para el tramo de corriente 1. Este es para el tramo de corriente 2. Si queremos usar un solo conductor secundario para ambos transformadores de corriente, el criterio es el siguiente. Y en realidad eso es lo que se va a hacer. Entonces, como he dicho, para el TC1, este es el valor máximo. Para el TC2, este es el valor máximo. Entonces, vamos a definir el menor de ambos. Escogemos cuál es el menor. El menor. Y el conductor que queremos usar tiene que ser menor que el menor valor de estas dos resistencias. Eso será entonces, ese es el criterio de dimensionamiento. ¿Está bien? Ese es el criterio. ¿Hay alguna pregunta? Bien, después vamos a hacer con dos conductores en paralelo. Lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Es ver un poco